Iglesia Apostólica Tiempos de Restauración presenta su programa Tiempos de Restauración, restaurando los valores de la familia conforme a los principios de Dios. La realidad es que este mundo cada día va de mal en peor porque se han olvidado de los valores y principios de Dios en nuestra sociedad. Por eso tanta violencia y corrupción, mujeres y niños maltratados, porque nos hemos olvidado de Dios. Hoy es el tiempo de volvernos a Dios. Dios te bendiga, tú que nos estás sintonizando a través de tu televisión. Mi mejor deseo es que Dios te bendiga tu vida a través de la palabra. Este es tu programa Tiempos de Restauración. Es un honor y un placer para nosotros poder llegar hasta tu hogar a través de la televisión. Y voy a pedirle que se ponga cómoda porque hoy Dios va a hablar a tu vida. Dice la palabra del Señor en el libro de Ezequiel capítulo 28 y versículo 15. Dice: perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad. Pecaste por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. En este día quiero hablar acerca de la iniquidad. ¿Qué es iniquidad? Iniquidad es todo lo que va en contra de los principios de Dios. Iniquidad es transgredir contra los principios de Dios. Iniquidad es aquello que se altiva más que de lo que Dios dice, que ninguno debe de tener un mayor concepto de sí mismo, sino que el que debe de tener. Aquí donde leímos la palabra del Señor en el libro de Ezequiel, capítulo 28 y versículo 15, dice: perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Quiere decir que aquí la palabra del Señor está hablando de un querubín, de un ángel que era perfecto, era uno de los adoradores del Señor, era uno de los que tal vez dirigía la orquesta de adoración a Dios hasta el día, y él era perfecto hasta el día en que se encontró la maldad en su vida, hasta el día en que las contrataciones y la maldad llegó a su vida. Entonces sigue diciendo en el versículo 16: a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Podemos darnos cuenta cómo la iniquidad nos aparta de Dios. La iniquidad nos separa del Señor. La iniquidad nos separa de los principios de Dios. Alguien puede decir: ¿pero qué es iniquidad? Y a lo mejor iniquidad es una palabra tan corta, pero la palabra iniquidad proviene de la palabra anomía, que quiere decir carencia de dominio propio. Quiere decir que cuando la iniquidad entra sobre la vida de una persona, carece de dominio propio y es llevado y sobrellevado por su propia carne, por sus emociones, por sus sentimientos, por el deseo carnal, por el odio, por el rencor. Iniquidad es todo lo que va en contra de los principios de Dios. Y es algo sorprendente cómo personas pueden conocer a Dios, pueden caminar con Dios, pueden tal vez hablar de Dios, pero sin darse cuenta puede haber iniquidad en la vida de sus vidas, dentro de sus vidas. La iniquidad es algo que uno puede darse cuenta y hacerse una autoexaminación. ¿Qué hay dentro de mi corazón? ¿Qué pienso? ¿Cómo reacciono? ¿Cómo son mis actitudes?
¿Cómo camino? ¿Cómo sirvo a Dios? ¿Cómo estoy caminando en mi relación con Dios y mi relación con los que me rodean? ¿Habrá iniquidad dentro de mi vida? ¿Habrá iniquidad dentro de su vida? La iniquidad, queridos hermanos, nos puede apartar y separar del camino de Dios, de la relación con Dios. La iniquidad nos puede separar aún de nuestra salvación. Aquí podemos ver donde dice que el ángel protector era perfecto hasta el día que se encontró en él la maldad. Hasta el día dice que se encontró en ti la maldad por causa de las contrataciones. Yo te deseché de las piedras de fuego. Yo te deseché, quiere decir que ese ángel vivía en medio de la adoración del fuego divino de Dios. Pero cuando la iniquidad dice que entró en su vida, entonces Dios lo desechó. Quiere decir, tú que me estás escuchando, tú que me estás viendo, quiere decir que la iniquidad puede separarnos de Dios. ¿Cuántas personas conocen la palabra de Dios, hacen su decisión en su vida, caminan con el Señor y la iniquidad los alcanza, son arrollados, son atrapados en medio de la iniquidad y terminan apartándose de Dios, separándose de Dios? ¿Cuántas personas hoy en día conocen al Señor en su país, sirven a Dios en su país y vienen a este país pensando con el sueño americano, progresar? Y no es malo progresar, no es malo querer salir adelante, no es malo querer ganar un poco de plata. Lo malo es que cuando nosotros a veces nos cambiamos de país, nos cambiamos de ciudad, a veces empezamos a permitir que la iniquidad entre en nuestra vida sin darnos cuenta que entonces la iniquidad nos empieza a separar de Dios. ¿Cuánta gente en su país, en México, en Honduras, en Guatemala, en El Salvador, Suramérica y Centroamérica sirven a Dios, caminan con Dios, pero la iniquidad los acecha desde que entregó usted su vida al Señor? La iniquidad va a acechar su vida, la iniquidad lo va a perseguir. Dice la palabra del Señor que la iniquidad nos perseguirá, la primera, la segunda, la tercera, hasta la cuarta generación. Hay personas que quieren servir a Dios y hacen una decisión de fe y tratan de caminar con el Señor, pero en medio de la adoración, en medio de que van y vienen a la iglesia, en medio de que van y cantan unos cantos, regresan a su casa, la iniquidad los empieza a acechar. La iniquidad empieza a querer acechar sus vidas, espíritus de fornicación, espíritus de pecado, espíritus de homosexualidad, espíritus de pornografía, espíritu de adulterio, espíritu de odio, de rencor. Todos esos espíritus, hermano, tú que me estás escuchando, es la iniquidad que acecha tu vida. Dice la palabra, y donde leímos en Ezequiel, que el ángel era un protector, era un querubín que estaba en el fuego, en las piedras de fuego de adoración a Dios. Y él era perfecto hasta que se halló la maldad, hasta que su corazón fue lleno de la iniquidad. Y nosotros podemos servir a Dios, caminar con Dios, adorar a Dios, trabajar para Dios. Pero en el momento en que nosotros nos descuidamos y la iniquidad te acecha, no importa qué tanto ores, qué tanto ayunes, no importa qué tanto tú sirvas a Dios, no importa que tengas 10 años, 15 años, 20 años, personas con 20, 30 años en el Evangelio, la iniquidad han sido arrollados contra la iniquidad sobre sus vidas, se han terminado apartándose del Señor. Y vamos a leer ahora mismo en el libro de Éxodos. Éxodos capítulo 34 y versículo 6. Mire lo que dice la palabra del Señor. Éxodo 34 y versículo 6. Dice así la palabra del Señor: y pasando Jehová por delante de él, proclamó Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. En el libro de Éxodos dice que la iniquidad nos va a perseguir.
¿Sabes por qué muchas veces tú que tratas de servir a Dios, tú a veces dices y piensas, no sé por qué siento estos deseos, no sé por qué yo quiero caminar con Dios, quiero obedecer a Dios, quiero orar, quiero ayunar, quiero ir a la iglesia, quiero portarme bien, pero siento algo que viene sobre mi vida, que me jala, que me guía, que me arrastra a las cosas del mundo? Hay personas que dicen, siento pensamientos que me llegan, siento pensamientos raros, feos, espantosos, horribles, horrendos que vienen sobre mi vida. Querido hermano y hermana, amiga y amigo, tú que me estás escuchando, la Biblia dice que la iniquidad, la maldad, el pecado, la fornicación, el adulterio nos perseguirá la primera, la segunda y la tercera y hasta la cuarta generación. Esa es la razón que mucha gente a veces empieza a vivir como un círculo en su vida. Sirve a Dios hoy y a la siguiente semana cae en pecado. La siguiente semana va a la casa de Dios, llora, se arrepiente, eso es real, Dios lo hace, Dios te toca, Dios abre tu mente, tu corazón y es verdad que te arrepientes, pero mientras tú no cortes, no canceles, no renuncies a la iniquidad, los pecados pasados que persiguieron a tu papá, a tu abuelito y a tu bisabuelito, mientras tú no canceles esa iniquidad, mientras tú no cortes esas cadenas del diablo que han perseguido de generación en generación. La iniquidad es como el ADN que viene sobre nuestras vidas. A veces hay padres que tienen un lunar en el cachete, el hijo trae un lunar. A veces hay padres que traen una mancha tal vez en la mano y el hijo trae esa mancha. La iniquidad es como algo que viene en el ADN, así dice la palabra, que la iniquidad nos perseguirá la primera, la segunda, la tercera y hasta la cuarta generación. La iniquidad está acechando la vida del ser humano. La iniquidad es una serie de contrataciones del diablo que quieren encerrarnos en un círculo, que quieren atraparnos, así como dice la palabra, que así como los peces son atrapados entre la mala red, así los hijos de Dios pueden ser atrapados con la iniquidad y pueden mantenernos amargados, frustrados, alejados de Dios, desesperados, depresionados, porque fuimos arrollados. La iniquidad nos puede separar de nuestra relación con Dios. La iniquidad puede, si nosotros permitimos, pero algo maravilloso dice la palabra del Señor. Dice que si nosotros no cortamos, no cancelamos, no renunciamos, no declaramos a esas iniquidades, tú siempre vas a lidiar con esos deseos pecaminosos. Cuánta gente hoy en día, hoy sirve a Dios, hoy quiere servir a Dios, hoy quiere tratar de servir a Dios, pero iniquidad es carecer de dominio propio sobre el pecado o sobre la maldad. Iniquidad es decir, quiero pero no puedo. La Biblia dice que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía ni de temor, sino que nos ha dado un espíritu de dominio propio. Porque desde el día en que tú le entregaste la vida al Señor, desde el día en que tú decidiste darle la espalda al mundo, desde ese día dice la Biblia que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía ni de temor, sino que nos ha dado un espíritu de dominio propio. El dominio propio puede dirigirnos nuestras vidas, nuestro corazón, a las cosas de Dios, a las cosas del reino, a las cosas que nos llevan a la vida eterna. O entonces, si no hacemos eso, la iniquidad nos puede apartar de Dios. Es algo maravilloso. Tú que estás ahí en tu casa, tal vez has estado batallando con áreas de tu vida. Si tú haces un análisis, a lo mejor, tu mamá tuvo un divorcio. Tu abuelita tal vez tuvo otro divorcio. Y tú estás en la misma. A lo mejor el marido dejó a tu abuelita, tal vez a tu mamá, y ahora tú vas por las mismas. Y tú dices,
No entiendo por qué. Si yo quiero servir a Dios, yo trato de servir a Dios y yo camino con Dios. ¿Y por qué mi matrimonio no va bien? Porque mi matrimonio no camina. La razón es porque la iniquidad te está persiguiendo. El diablo destruyó el matrimonio de tu abuelita. El diablo destruyó el matrimonio de tu mamá. La iniquidad te está alcanzando a ti, te está arrollando a ti. Porque la iniquidad nos puede perseguir primera, segunda, tercera y hasta la cuarta generación. Pero hay algo poderoso en la palabra del Señor. Y vamos a ir ahora mismo al libro de Isaías. Mire lo que dice Isaías. Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6 y versículo 5. La iniquidad puede traer culpabilidad. Porque después que la iniquidad, el pecado, la maldad llega a nuestras vidas, entonces nosotros se empieza a meter un espíritu de culpabilidad. ¿Cuántas personas hoy en día están alejadas y apartadas del camino de Dios? En un tiempo sirvieron a Dios, entregaron su vida al Señor, caminaron con el Señor. En un tiempo estaban caminando con Dios con todo su corazón, pero algo pasó sobre tu vida. Fuiste desarrollado con la iniquidad, con el pecado, con la maldad, con el desánimo, con la depresión, con la tristeza. Y entonces la iniquidad empezó a arrollar tu vida, tu corazón, y te empezaste a separar de Dios. Te empezaste a perder la comunicación y la relación entre tú y Dios. Y entonces después de eso, después de que fallaste a Dios, después de que pecaste en alguna área de tu vida, empezó a llegar un espíritu de culpabilidad. Y ese espíritu de culpabilidad entonces viene y llega sobre la vida del ser humano y le empieza a hacer sentir y a decir: tú no eres nadie, Dios no te perdona, Dios no te ama, Dios no está contigo, tú no vales mucho, tú no eres nadie. Pero esas son las mentiras del diablo. Él lo único que quiere hacer es que tú pienses, que tú sepas que tú no eres nadie, que tú no vales nadie y que Dios no te ama, que Dios no te escucha. Pero Dios te ama, Dios te escucha. Dios, Jesús dio la vida por ti, por mí en la cruz del Calvario, para que todo aquel que en Él crea y se arrepienta tenga la vida eterna. Porque dice la palabra del Señor que cuando nosotros estábamos perdidos en delitos y pecados, el Señor con su grande amor nos perdonó y nos lavó y nos salvó con su sangre. Dice en el libro de Isaías capítulo 6 y versículo 5. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con sus tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Podemos darnos cuenta como el profeta Isaías había un espíritu de culpabilidad sobre su vida. Él dijo: ay de mí, que soy hombre muerto, porque siendo hombre de labios inmundos y habitando en medio de un mundo de labios inmundos, mis ojos han visto a Dios. Quiere decir que él se sentía menos. Él no se sentía digno de ver a Dios, de estar con Dios, de escuchar la voz de Dios. Él dijo: ay de mí, que soy un hombre muerto. Podemos ver cómo había un espíritu de culpabilidad en su vida. Puede ser que tú tal vez dices: yo no soy digno de ir a la casa de Dios, yo no soy digno de entrar a la casa del Señor, yo no soy digno porque soy un hombre pecador, soy una mujer pecador. Pero tú que me estás mirando, tú que estás ahí pensando y diciendo: yo no puedo ir a la casa de Dios porque soy inmundo, porque he pecado, he fallado a Dios, que déjame decirte que es la iniquidad que te ha alcanzado, que te ha arrollado, es la iniquidad que ha entrado sobre tu vida, y es el enemigo, es el diablo, el ladrón que solamente ha venido para robar, matar y destruir, quitarte la paz, quitarte la felicidad, romper tu matrimonio, tu relación con Dios, tu relación con tus hijos. La iniquidad es la que viene a apartarnos y separarnos del Señor. El profeta Isaías dijo: ay de mí, que soy un hombre
hombre muerto, que siendo hombre de labios inmundos, en otras palabras, Isaías dijo, soy un hombre inmundo, pecador, malo, y soy un hombre muerto porque he visto a Dios, con mis ojos han visto a Dios, yo no puedo ver a Dios. Hay personas que dicen, no, es que yo no puedo ir a la iglesia porque soy inmundo, yo no puedo ir a la casa de Dios porque soy un pecador. Dios puede perdonarte, Dios puede lavarte, Dios puede restaurarte, Dios puede quitar la iniquidad y quemarla con el poder de Dios. Cuando tú te decides echar afuera el espíritu de culpabilidad, cuando tú te decides llegar a la casa de Dios, cuando tú dices, yo sé que he fallado a Dios, yo sé que he pecado, yo sé que la maldad ha entrado en mi vida, yo sé que he pecado contra Dios, pero cuando tú reconoces y tú dices, yo voy a ir a la casa de Dios, yo voy a llegar a la casa de Dios, Dios toma el carbón encendido, lo pasa por tu boca y quema el pecado, quita la iniquidad, quita la maldad y empieza a exteriorizar tu mente y empieza a exteriorizar tu corazón y vuelves a ser una persona nueva, vuelves a ser aquella persona que tal vez en un tiempo adoraba a Dios, exaltaba a Dios, trabajaba para Dios, pero la iniquidad ha arrollado tu vida, te ha apartado de Dios, te ha separado de Dios, y hoy puede haber personas que se encuentran amargadas, frustradas, depresionadas, tristes, con odio, con rencor, que tal vez en un día sirvieron a Dios, pero pasado el tiempo la iniquidad los arrolló, los alcanzó, la iniquidad que persigue sus generaciones tal vez los alcanzó, y hoy piensan y dicen, yo no soy nadie, no puedo ir a la iglesia, soy inmundo, no puedo acercarme a Dios, soy un pecador, le he fallado. Pero si tú te decides, así como el profeta Isaías dice que él dijo, ay de mí que soy hombre muerto, y dice que el Señor, uno de los querubines, uno de los serafines, dice que tomó unas tenazas y tomó una brasa del altar y dice que la pasó por su boca y dijo, tu pecado y tu culpa es quitado, no digas más, mi pecado está dentro de mí. Cuando Dios ha tocado tu vida, cuando Dios toca tu vida, cuando Dios llega a tu corazón, cuando Dios empieza a tocar tu corazón, Él puede quitar el pecado, Él puede cortar la maldad, Él puede limpiar la iniquidad, Él puede cortar la iniquidad, Él puede perdonar la iniquidad sobre tu vida. Lo único que tienes que hacer es decidirte y decir, yo voy a la casa de Dios, yo voy a ponerme a cuentas, yo reconozco que he fallado, yo reconozco que he pecado, yo reconozco que he hecho lo malo en contra de los principios de Dios, de la palabra de Dios. Desde el día en que tú te decides ir a la casa de Dios, desde el día en que tú te decides caminar con Dios, desde el día en que tú te decides hacer nuevos votos con el Señor, toda la maldad, toda la culpa, todo el pecado, Dios lo limpia de tu vida, Dios lo limpia de tu corazón. Y cuando tú renuncias la iniquidad, Dios quebranta el espíritu de iniquidad. La iniquidad a veces empieza a venir por cosas que uno mira en la casa de Dios, por la hermana, por el hermano, por cosas que empiezan a pasar aún dentro de la misma iglesia. La gente se empieza a desanimar, la gente empieza a poner los ojos en los líderes, la gente empieza a poner los ojos o en el pastor, y entonces la maldad, la iniquidad empieza a entrar en el corazón, y llega el momento en el que no tienes ganas ni deseos de adorar a Dios. Desde el momento en que no tienes ganas de adorar a Dios, deseos de adorar a Dios, deseos de ir a la casa de Dios, desde ese momento es que la iniquidad está tocando la puerta de tu corazón. Mira lo que dice el Salmo 103 versículo 1, dice, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades y el que sana todas tus dolencias. El salmista David comienza a decir, bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios, no olvides ninguno de sus favores. Puede llegar el momento en el que se termina la gratitud de servir a Dios, se termina la gratitud por lo que Dios ha hecho en tu vida, se termina la gratitud por lo que Dios hizo en la cruz del Calvario,
inventario, se termina la gratitud y empiezas a entrar en desánimo, empiezas a entrar en indiferencias, en decir y a pensar, Dios no está conmigo, mira lo que me hicieron, mira lo que pasó, y empieza a entrar la maldad, empieza a entrar el rencor, empieza a entrar el odio. Hermanos, iniquidad es todo lo que va en contra de los principios de Dios. Y si la iniquidad empieza a tocar la puerta de tu corazón, lo que debes de decir: alma mía, bendice al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios, porque es Él, alma mía, quien perdona todas tus iniquidades. Es Él el Señor. Es Él el que puede perdonar la maldad. Es Él el que puede perdonar tus pecados. Es Él el que puede lavarte de las transgresiones. Es Él, alma mía, y no olvides ninguno de sus beneficios. Alaba al Señor, exalta al Señor. Tal vez llegan momentos en el que no tienes ganas de adorar a Dios, no tienes ganas de ir a la casa de Dios, no tienes ganas de trabajar para Dios, no tienes ganas de ofrendar, de diezmar, de hacer talentos. Se te acabó la gratitud. Quiere decir, querido hermano y querida hermana, que la iniquidad está tocando la puerta de tu corazón, y si tú permites que la iniquidad entre a tu corazón, puedes separarte de tu salvación, puedes separarte de tu relación con Dios, puedes separarte del amor de Dios, de esa gratitud al Señor. El salmista dijo: alma mía, alaba a tu Creador y no olvides ninguno de sus beneficios. En otras palabras, él dijo: alma mía, tú no puedes dejar de adorar a Dios, tú no puedes dejar de exaltar a Dios, alma mía. Tú no puedes parar de servir a Dios. No se puede acabar la gratitud en tu corazón por la iniquidad, por el sentimiento, por la emoción, por las cosas que no fueron como tú pensabas, como tú querías, como tú esperabas. La iniquidad puede entrar al corazón del ser humano por cosas tan pequeñas, pero Dios dice que Él perdona la iniquidad. Él limpia la iniquidad. Él pasa el carbón encendido y quema todo el pecado. Tú que me estás viendo, tú que estás ahí, tal vez has atravesado momentos así. Tal vez has querido servir a Dios y no puedes. Hoy es tu día. Hoy es tu momento. Que te pongas de pie y digas: hoy hago un pacto nuevo con el Señor. Solo puedes cerrar tus ojos y decir: Señor, hoy hago un nuevo pacto en mi vida. Hoy, Señor, te entrego mi corazón. Hoy, Señor, me arrepiento. Hoy, Señor, me apropio del sacrificio de la sangre en la cruz del Calvario. Tu palabra dice, Señor, que tú nos lavaste con tu sangre en la cruz del Calvario. Hoy puede ser tu día. Tú tienes la decisión. Tú puedes ponerte de pie, puedes hincarte, puedes cerrar tus ojos ahí donde estás sentada, sentado, y decir: Señor, hoy hago una decisión en mi vida. Hoy, Señor, así como Isaías santifica, Señor, con mi boca, con el carbón encendido, Señor, hoy tú me perdonas. Hoy yo hago una decisión de caminar contigo, Señor, y apartarme del pecado. Hoy lo puedes hacer. Que Dios te bendiga y que Dios hable a tu corazón, y hoy sea un día en el cual Dios cambie tu vida y tu corazón. Que Dios te bendiga.